los drivers o algo. ¿Alguna pregunta, por favor? Bueno, vamos a hablar ahora sobre la unidad 2. ¿Qué es la unidad 2? Vamos a hablar sobre la introducción a redes y telecomunicaciones. Este es el contenido. Vamos a hablar, el primer punto, vamos a hablar sobre la historia de las redes y telecomunicaciones. En todo, de lo que es red, de lo que es computación, de lo que es informática, empieza a hablarse de toda la historia. ¿Quiénes son los que crearon? ¿Cómo empezaron a crear? ¿Cuál fue la evolución de las telecomunicaciones, de las redes y todo eso? Primero tenemos que hablar de todo eso, ¿sí? Segundo punto es la clasificación según su alcance. Vamos a hablar sobre las LAN, sobre las WAN. Ya hemos hablado algo corto, pero ahora vamos a hablar lo más específico. Vamos a hablar de las topologías que existen en unas redes. Vamos a hablar sobre los medios de comunicación que existen, los modos de comunicación y obviamente las tecnologías de Internet, cómo fue creado Internet, cómo empezó todo y cómo surge ahora, ¿no? Vamos a ir punto por punto. Bueno, primero vamos a hablar sobre la introducción de lo que son redes y telecomunicaciones. La definición exacta de red es una red, es un conjunto de ordenadores conectados entre sí que pueden comunicarse compartiendo datos y recursos sin importar la localización física de los distintos dispositivos. ¿Sí? Es la conexión entre sí, ¿sí? Es la conexión de varios ordenadores entre sí. Esa es una red. Prácticamente es una red. ¿Cuál es la definición de comunicación? Telecomunicación, perdón. Las telecomunicaciones son técnicas que consisten en transmitir un mensaje desde un punto a otro. Sí, esa es la palabra. Normalmente con el atributo típico adicional que es bidireccional. O sea, que recibe, envía y recibe. Así se refiere. Bueno, vamos a empezar a hablar sobre la historia netamente de las telecomunicaciones. Y se dice, ¿no?, que al principio los seres humanos trataban de comunicarse, en la prehistoria se trataban de comunicar. Bueno, primero no había manera de cómo uno se comunica, ¿no? Y dice que 5000 antes de Cristo, la prehistoria, el hombre prehistórico se comunicaba por medio de gruñidos y otros sonidos, ¿sí? Ya había una forma, esa era la primera forma de comunicación, ¿sí? Además que señales físicas con las manos, otros movimientos de cuerpo. Para ese entonces la comunicación a grandes distancias era bastante compleja. ¿Se imaginan de aquí a un tipo que está a 20 metros, yo le grito, no me va a escuchar, pues, ¿no? Entonces, tenía que estar más cerca y para que llegue a mi comunicación a otra gente era muy complejo, pues, ¿no? Demasiado complejo. Ahora, para que entiendan un poco mejor, telecomunicaciones, su definición exacta es comunicación a distancia, ¿sí? Comunicación a distancia. Tele significa a distancia. Sí, anoten eso, por favor. Telecomunicación es comunicación a distancia. ¿Ya? Seguimos hablando. 3000 antes de Cristo, los egipcios representaban las ideas mediante símbolos, ¿sí? Así la información podría ser transportada a través de grandes distancias al ser transcrita. Ya prácticamente ya hacía, digamos, escribía una carta, ya es como escribir una carta y lo enviaban con una persona. Ya más o menos querían tener esa idea de transportar un dato, ¿no? De esta forma los mensajes pueden ser enviados a grandes distancias al llevar a medio de un lugar a otro. Claro, esa era una manera de poder enviar un mensaje, pero el problema era de que ocupaba mucho tiempo, ¿no? Si era una distancia larga, obviamente demoraba demasiado, ¿no?
aquí vemos parte de lo que fueron la evolución de de las telecomunicaciones, perdón. Como ya hemos hablado aquí, los egipcios en 3000 años antes de Cristo representaban las ideas mediante símbolos. Eh, vamos a hablar sobre los griegos en un momento, sobre los aztecas, vamos a hablar sobre lo que eran las señales de humo, sobre los telégrafos y así adelante, ¿ya? Pero esta es una parte de lo que pasaron los años y fueron evolucionando las telecomunicaciones. Seguimos hablando en 1700 y 1500 antes de Cristo, como ya hemos hablado parte, igual se desarrollaban sonidos individuales, también se lograba transportar esa información, pero seguía siendo limitada, pues, ¿no? 1500, los aztecas, comunicación por medios de mensajes escritos también. Aquí lo vemos, hacían el mismo procedimiento los aztecas. 403 años después de Cristo, los romanos utilizaban antorchas, así como lo ven en esta imagen. En esta imagen de acá lo utilizaban a través de antorchas para poderse comunicar. Hacia los años 360 fueron creados los telégrafos de agua que almacenan información detallada y luego se transmitían. Bueno, prácticamente esto era, no sé si ustedes vieron esas películas de los indios, ¿no? Que hacían a través de señales de humo de fuego. Prácticamente esos eran telégrafos. ¿Perdón? Digo que sí, yo soy de esa época que miraba esas películas viejas. ¿Ve? Prácticamente esos eran unos telégrafos de agua, porque ellos colocaban, o sea, medio húmedo y empezaban a hacer el humo, ¿no? Y ahí, digamos, o sea, transmitían señales de humo. ¿Sí? Esas señales eran muy antiguas y a través de ese concepto empezaron a evolucionar, ¿no? la parte de las telecomunicaciones. Vamos viendo que en el año 1729, ya un poco más adelante, se descubre la electricidad, ¿sí? Por Stephen Gray. Vamos a leer un poco de él porque fue parte importante dentro de las telecomunicaciones. Él nació en 1666 y falleció en 1736. Fue un físico inglés conocido por su trabajo de astronomía y física. Él demostró que las cargas de electricidad estática podrían ser conducidas por algunos materiales, ¿sí? Prácticamente él se dio cuenta que a través de la electricidad se podía hacer algo más, ¿sí? Se podía hacer algo más. Entre 1729 y 1736 obtuvo resultados de muchos experimentos que indicaban que la electricidad de un tubo de vidrio que había sido excitado previamente por fricción podría ser transportado a otro cuerpo, dándole la habilidad de atraer y repeler objetos livianos. ¿Qué quiere decir esto? Que él ya más o menos pensaba en transportar la electricidad y se decía que por la electricidad se podía proceder una comunicación. Vamos a ver aquí un video corto sobre la breve historia sobre él, ¿ya? Uno de los mayores avances no se hubiera producido de no ser por un terrible accidente. Estamos en Charterhouse, en el centro de Londres. Durante los últimos 400 años, el lugar ha servido de casa de acogida para niños huérfanos y ancianos. Y en un momento de 1720, también acogió a Stephen Gray. Stephen Gray era un conocido tintorero de Canterbury. Observar las chispas eléctricas que saltaban de la sala era algo que le fascinaba. Pero desgraciadamente, un terrible accidente terminó con su carrera y lo dejó en la miseria. Fue entonces cuando le ofrecieron una nueva vida en Charterhouse, donde podría llevar a cabo sus experimentos eléctricos. Aquí en Charterhouse, posiblemente en esta misma sala, la Gran Cámara, Stephen Gray construyó una moldura de madera. De lo alto de la viga colgó dos columpios sujetos a dos cuerdas de seda cada uno. También tenía un aparato como este, el generador de electricidad de Hawkesbury, para producir electricidad estática. Entonces, ante un público más que numeroso,
invitó a uno de los niños huérfanos que vivían allí a que se tumbara entre los dos columpios. Gray colocó varias virutas de oro frente al chico. Entonces, generó electricidad para cargarlo con una biela. Las virutas de oro e incluso las plumas saltaban a los dedos del chico. Algunos de los que presenciaron aquello aseguraron ver chispas que salían disparadas de sus dedos. Todo un espectáculo. Pero para la curiosa y exigentemente de Stephen Gray, ello significó algo más. La electricidad podía transportarse de la máquina al cuerpo del chico y a través de sus manos. Sin embargo, las cuerdas de seda le cortaban el paso. Aquello significaba que el misterioso fluido eléctrico podía fluir a través de algunas cosas, pero no a través de otras. Todo esto llevó a dividir el mundo en dos tipos de sustancias diferentes a las que denominó aislantes y conductores. Los aislantes mantenían la carga eléctrica y no dejaban que se moviera, como la seda, el pelo, el cristal y la resina, mientras que los conductores permitían que la electricidad fluyera a través de ellos como el cuerpo de aquel chico y lo es. Esta distinción sigue siendo de gran importancia en la actualidad. Pensemos en estas torres de alta tensión. Siguen funcionando en base al mismo principio que Gray utilizó hace casi 300 años. Los cables son conductores. Las piezas de vidrio y cerámica que hay entre los cables y el metal de la torre son aislantes. De esta forma, se evita que la electricidad se escape de los cables a través de la torre y llegue al suelo. Como las cuerdas de seda del experimento de Gray. Bueno, como miraron, ¿no? Él prácticamente se dio cuenta de las partes aislantes y las partes conductivas de la electricidad, pues, ¿no? Mediante este concepto vamos a ver un instrumento donde se pudo realizar, ¿no? Podemos hablar ahora, mientras va surgiendo la historia, primero es bueno saber, ¿no? de la parte de electricidad, pero más adelante vamos a ver el porqué. Luego, en 1794, en la Revolución Francesa, Claudio Chappé, científico e ingeniero francés, inventó un sistema de estación de semáforos capaz de enviar mensajes a muchos kilómetros de distancia. Prácticamente ya utilizaban un tipo de código, se podría decir, a través de una torre. No sé si lo ven aquí en la parte derecha. Esta era una torre que ellos instalaban dependiendo de la distancia, ¿no? De 32 kilómetros creo que era la distancia entre torre y torre. Y estos eran los significados de cada movimiento de la torre, ¿no? Como ustedes ven aquí, esta es una A, y así sucesivamente dependiendo del movimiento de la torre. Estos tipos de torre, como ven acá, cómo era su funcionamiento de ellos. Prácticamente la primera torre daba un aviso a la siguiente torre para que iba a mandar información, ¿sí? Esperaba cada 20 segundos y ahí recién enviaba información y así sucesivamente. Lo malo de eso es que tenía que reconfirmar, prácticamente hacía demasiado tiempo en enviar letra por letra. No sé si ustedes lo entienden y lo ven un poco complicado, ¿no? Transmitir esa información de torre en torre. Puede haber algún problema de que
qué pasa si hay tormentas eléctricas, no sé, digamos, o que esté nublado, uno no va a tener una visión correcta, ¿no? Porque para que uno pueda transmitir el mensaje correctamente, lo tiene que tener una buena visión hacia la torre, ¿no? Prácticamente. Esto se denomina como un telégrafo óptico, ¿sí? Y ya bueno, aquí vuelve a decir que consistía en torres similares a los molinos y demás. Sí, vamos a ver un breve video sobre lo que explica sobre el telégrafo óptico. Es un sistema de comunicación diseñado para ser visto a grandes distancias. Este consistía de una cadena de torres, las cuales debían estar a una distancia visible una de la otra, aproximadamente 10 kilómetros, para que pudiesen enviar y retransmitir el mensaje desde el emisor hasta el receptor. El telégrafo óptico surgió en 1792 tras la Revolución Francesa. Fue inventado por Claude Jacques y sus 4 hermanos para salir de la ruina en la que dicha revolución los había dejado. Con la financiación del gobierno francés, lograron convertirse en magnates de la comunicación. El que logró la proliferación de este sistema fue Napoleón, quien extendió la red telegráfica por toda Francia hasta llegar a España. Pasó muy ventajoso, porque de esta manera se aseguró de que los civiles no supieran que lo transmitía, ya que los mensajes eran codificados. Así, mantuvo a los oficiales comunicados y a los ciudadanos satisfechos y tranquilos. El telégrafo consistía de torres instaladas a distancia visual de otro aparato igual. En cada torre, un operador manejaba unos controles con los cuales retransmitía un mensaje recibido en la torre anterior a la siguiente. El código era visual porque cada símbolo o letra era representado por una posición específica de los brazos mecánicos ubicados en la cima de la torre, como se muestra en la siguiente imagen. El proceso de transmisión era el siguiente. Cuando surgía un mensaje para transmitir, la primera torre debía ubicarse en posición de alerta para informar a la siguiente. Esta debía avisar que estaba lista para recibir. A partir de ahí se transmitía el mensaje mediante el código y cada posición, cada letra o símbolo, debía durar un mínimo de 20 segundos para que la otra torre lo captara e imitara en modo de comprehensión. El proceso se repetía hasta llegar al receptor final. En cada torre se requería de 3 o 4 personas. Los torreros se encargaban de vigilar las torres anteriores y posteriores para estar listos en caso de que alguna se coloque en posición de atención. Solo en la primera y última torre había personas autorizadas a codificar y decodificar los mensajes, mientras que los operadores de las torres intermediarias manejaban la maquinaria de acuerdo con instrucciones dadas por un tercero, debido a que estos retransmitían un código que no conocían. Ventajas. Para la época, un sistema revolucionario, porque permitía transmitir mensajes a larga distancia en cuestión de minutos, el cual era un tiempo muy inferior al que requería un mensajero a caballo. Además, desde el punto de vista político y militar, era de gran uso, debido a que se podían transmitir mensajes confidenciales a distancia sin correr el riesgo de que sean interceptados. Dentro de las desventajas, podemos encontrar que al ser un código plano, las trayectorias recorridas por la cadena de torres tenían que ser rectilínea, ya que si se veía desde otro ángulo que no fuese de frente, el mensaje no tendría ningún sentido. Además, como era un código óptico, los mensajes no podían ser transmitidos durante la noche, con lluvias intensas, nieve, niebla, huracanes y o fuertes vientos. Todo esto lo hacía un sistema poco confiable. Por último, ser torrero u operador no era un trabajo del todo satisfactorio, porque debían trabajar 12 horas al día en lugares muy elevados, donde la presión es más alta y las condiciones climáticas son más duras. Además, debido a la falta de presupuesto, las torres debían ser abastecidas por el pueblo más cercano a la torre. Bueno, como ven, ¿no? Era muy complejo, mucho trabajo, aparte dependiendo del clima y de todas esas partes, dependían de muchas cosas la comunicación. Ahí dice que es de 10 kilómetros, bueno, yo he investigado por todas partes, y también dice que era de 32, supongo que era por la altura de la torre, pues, ¿no? Porque a más altura supongo que se ve a mayor distancia, pues, ¿no? Pero en el video acá dice 10 kilómetros, seguro eran de las primeras torres que se creaban.
Ya después fueron surgiendo, como dicen en Francia, pues fueron surgiendo y a través de eso pues, se podían comunicar en minutos, ¿no? En minutos. ¿Alguna pregunta sobre esta parte de aquí o hasta donde hemos avanzado? No se preocupen por los años, por demás, ¿sí? Solo aprendan el nombre y qué es lo que hizo, ¿sí? Qué fue lo que inventó, porque vamos a ir avanzando año por año, por año, por años, y vamos a ver toda clase de personas que inventó, que refugió esto, que hizo esto y que otra cosa, ¿sí? Es variedad, es grande la historia de telecomunicaciones, que a diferencia de la historia de redes, es un poco más corta, ¿ya? La de telecomunicaciones, Claro, voy a yo creo que explicar, también va a ser más importante poner los nombres y lo que crearon que los años que lo hicieron. por A eso menos que la de por eso digo pregunta yo especifique prefiero, decir el año también. claro, si pueden se lo memorizan, pero si no, no es tanto, ¿no? A mí lo que más me importa es el tipo, el quién fue el que creó esto, o quién fue el de la idea, y qué fue lo que hizo, pues, ¿no? Sí, eso, prácticamente eso. Y yo voy a explicar las partes importantes de la historia de las telecomunicaciones. Puede ser que me esté saltando algo, no sé si alguien esté más averiguando igual. Van a ver que es infinidad de varias personas que han surgido en la evolución de las telecomunicaciones. Pero yo voy a hablar lo más importante. Esto me pareció lo más importante, la parte de los romanos, la parte de los egipcios, cómo empezaron, la prehistoria, cómo empezaron a realizar la comunicación, la parte de la electricidad, que ahora vamos a ver el por qué influye harto la electricidad en la comunicación. Ahora este modelo de comunicación también, que es a través de las torres y un código, obviamente se están basando a un código visual, ¿sí? Y bueno, fueron muy importantes en su época. Ya prácticamente eso era un telégrafo óptico, ¿sí? Bueno, vamos a ir avanzando, vamos a hablar ahora, en el año 1837, vamos a hablar de Samuel Morse. No sé si les suena el apellido Morse, es la clave Morse, ¿no? Que hemos hablado, el código Morse, ¿sí? No sé si han escuchado también el código Morse. Era una telegrafía, o sea, eran unos códigos que se hacían para descifrar. ¿Sí? ¿Alguien conoce sobre el código Morse? Bien. Samuel Morse inventa el primer telégrafo en 1938, presenta la patente de su invento y la obtiene en 1848. Se dice que de aquí es la primera vertiente o el primer hito de la historia, bueno, en la historia del término de telecomunicaciones, ¿sí? Samuel Findlay Morse perfeccionó en ese año también su código Morse, ¿sí? Para la telegrafía. Después de su presentación al mundo, gracias a este avance se realiza la primera transmisión telegráfica, bueno, ya entre Washington y Baltimore el 14 de mayo de ese año. Bueno, este fue Samuel Morse, el de la imagen. Bueno, les voy a leer un poco sobre también de Samuel. Esta es su historia. Prácticamente, bueno, él fue un pintor americano, nacido en 1791. Se cuenta la historia, bueno, lo que yo he leído también, es que Morse, cómo le surgió la idea de crear esta parte de su invención, o sea, de inventar esto, del telégrafo. ¿Cuál fue? Él se encontraba en Nueva York, bueno, se dice que él se encontraba en Nueva York y le llega un mensajero de caballo, le llega un mensajero y que decía el mensaje, decía que su esposa estaba convaleciendo, o sea, estaba ya mal, digamos, ¿no? Y en todo ese tiempo de llegar el mensaje y de que él llegue al lugar de su nacimiento, bueno, perdón, donde él nació, donde él vivía antes, donde su mujer, en todo ese tiempo ya pues ya sucedió que falleció su mujer y se perdió más el entierro. O sea, prácticamente ese tiempo de que llegue el mensaje, bueno, se perdió todo prácticamente, ¿no? Ese fue uno de los motivos por el cual él digamos,
él quiso o él le dio la iniciativa de crear ese telégrafo eléctrico. ¿Sí? Más o menos fue así la historia de que él, por nada más por eso, él fue la iniciativa, ¿no? Vamos a ver un video corto también sobre él. Él inventó la telegrafía eléctrica. Electricidad, señales eléctricas, impulsos capaces de transportar el pensamiento humano a la velocidad de la luz. Uno de los mayores inventos del siglo XIX originó el mundo de la mensajería rápida, el telégrafo eléctrico. Samuel Morse, de Charleston, en el estado americano de Massachusetts, participó como nadie en la creación del telégrafo y su propagación por todo el mundo. Morse invirtió 10 años de trabajo en la creación de la primera línea telegráfica comercial del mundo. También fue él quien creó el primer código internacional de mensajes del mundo, el alfabeto Morse. Pero Morse solo perfeccionó en su época la técnica de transmisión. Seguía trabajando en América en su modelo de prueba. Su telégrafo era muy curioso en comparación con los de sus competidores europeos. Morse construyó su modelo casi exclusivamente con piezas que había encontrado en su estudio. El mecanismo de un reloj en un caballete desplazaba lentamente la cinta de papel sobre los niveles de apoyo. El lápiz que anotaba los códigos de transmisión estaba sujeto boca abajo a un triángulo de madera movido por un electroimán. Morse quería hacer público ese mismo verano que ya sabía cómo transmitir su código de señalización. Escribió una frase en placas metálicas modeladas de diferentes formas, con las que las letras y las cifras se podían representar mediante impulsos. En principio, el concepto era sencillo y eficaz, y ahora Morse quería llevarlo a la práctica. Al telegrafiar según el principio de Morse, el juego de caracteres producía unos contactos determinados en el lado del emisor. En cuanto fluía la corriente, el impulso movía hacia adelante el lápiz en el lado del receptor y este dibujaba un ángulo. Cuando se interrumpía la corriente, el lápiz retrocedía a su posición inicial. Cada línea angular representaba un símbolo y un diccionario revelaba su significado. Telegráfica en Estados Unidos, desde la capital, Washington, hasta Baltimore, a 60 kilómetros al norte. Pronto se crearon nuevas rutas. Entretanto, Morse mejoró su invento original. Con el nuevo teclado Morse, telegrafistas instruidos podían transmitir hasta 80 señales por minuto. El nuevo alfabeto Morse era un código binario. Con caracteres en blanco y con puntos y rayas, Morse podía representar caracteres completos. Los telegrafistas debían dominar el alfabeto Morse. Pero ¿cómo sabían cuándo terminaba un carácter y empezaba el siguiente? A modo de separación, se introducían entre un carácter y otro 3 espacios en blanco. El principio básico de la telegrafía ha seguido vigente sin modificaciones. Un telégrafo es un electroimán accionado a distancia. En el lado del emisor se produce un contacto con el teclado Morse. En el lado del receptor, el electroimán acciona una palanca y mueve un lápiz sobre la cinta de papel. Los mensajes se envían como una secuencia de impulsos. Varios impulsos conforman un carácter. Este fue el primer mensaje que el propio Morse envió desde Washington hasta Baltimore. Lo que Dios ha creado. David Edwin Hughes realizó una nueva aportación con la invención de su telégrafo impresor. El aparato de Hughes ya no procesaba las señales como un código, es decir, cifradas, sino como caracteres de escritura habituales que todos entendían, todos los que sabían leer.
y lo hizo en el momento más oportuno. La era industrial demandaba la transmisión de mensajes de una manera comprensible. Una revolución también para la prensa. Antiguamente, los mensajes tardaban días en llegar. Ahora recorrían el mundo en cuestión de horas y llegaban a su receptor raudos como el viento. La telegrafía cortó las distancias. Bueno, como ven, prácticamente Samuel Morse fue el creador de del telégrafo eléctrico, ¿no? Y como ya vimos, el creador de la electricidad es alguien importante en esta parte de la historia, pues, ¿no? A través de eso, Samuel Morse, a través de las interrupciones eléctricas, o sea, pudo crear su código a nivel binario, ¿sí? Como ustedes ya lo escucharon, prácticamente el código Morse está a nivel binario, en unos y ceros. No sé si me llegaron a entender esa parte de lo que es el inventor del telégrafo eléctrico. ¿Alguien alguna pregunta? Bueno, mañana vamos a seguir avanzando sobre lo que es más de la historia. Es amplio. Vamos a hablar breve, si no lo estamos hablando bien detallado porque no va a faltar tiempo, por eso yo lo estoy saltando, no estoy explicando muy detalladamente. Y si acabamos esto es rápido, vamos a hablar sobre lo que son las tecnologías MAN, WAN y LAN, ¿ya? ¿Alguna pregunta hasta dónde hemos avanzado? Todo esto es historia, así que lo tienen que anotar, lo tienen que escribir, sí.